Nadie más que Dios conoce lo que tuvo que pasar Jesús, ese momento que estaba en Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Es prensa de aceite, el lugar donde se saca el aceite, donde se exprime esas uvas para que salga el aceite. No fue casual que Jesús fue a ese lugar ese día, no fue casual. Todo en la Biblia, lugares, nombres, todo tiene una explicación espiritual. Getsemaní significa un lugar donde se prensaba el aceite. Es un lugar lleno de olivos, de árboles de olivos que son los árboles de la aceituna. Y me imagino que en ese tiempo era mucho más tupido. Y aún así, hasta ahora hay muchos de estos arbolitos, pero ya son bastante antiguos y sin embargo siguen dando fruto. Y Jesús fue a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía que ser prensado. Tenía que ser sumamente presionado por nuestros pecados. Nadie más que Dios sabe cuánto tuvo que pasar, cuánto dolor en ese instante en que Él oraba y que hacía una oración frente a sus discípulos. Pero hubo 3 discípulos muy cercanos que posiblemente el Señor tenía un plan con ellos muy especial. Pedro, Jacobo y Juan estaban más cerca de Él. El grupo grande de discípulos estaba más lejitos. Y yo creo que ellos, como la historia lo muestra, Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que sufrir mucho más que los demás. Tuvieron que pasar muchas pruebas, pero tuvieron el privilegio de poder estar en los momentos más complicados, más determinantes de la vida del Señor. Estuvieron con Él. Hermanos, es un privilegio maravilloso y es un milagro indescriptible estar cerca del Señor. Getsemaní fue la prueba más dura para Jesús, el lugar más intenso de agonía del Señor, el más fuerte momento de su vida, porque en ese momento de dolor, de agonía, era una agonía que se prolongó horas. Nosotros pensamos que fue en la cruz solamente. No, Jesús sabía lo que iba a pasar con Él. Él sabía lo que le iba a suceder. Y por eso, no solo porque como hombre, porque Él fue hombre en 100%, y tenía sus emociones, tenía todo su ser como una persona sufriendo profundamente. Pero en ese momento de agonía y de dolor, amados hermanos, el dolor más grande para Él
fue que tuvo una compasión indescriptible por la humanidad, porque él pensaba y decía, si yo no doy mi vida, se van a perder por toda la eternidad. Vamos en Mateo, dice, capítulo 26, en el versículo 39, dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Pero el Señor dijo antes en el verso 38, entonces Jesús les dijo a Pedro y a Jacobo y a Juan, mi alma está muy triste, porque él era un hombre y en su alma, en el alma nuestra están las emociones. En su alma estaba quebrado el Señor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les pidió y les dijo, quédense aquí conmigo. Por favor, en otras palabras le está diciendo, acompáñenme, velad conmigo, estén conmigo. Y ahí dice que yendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro y oró y dijo, esta es la parte más tremenda. Esta es la parte más tremenda, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Todos vamos a tener que entrar en este momento, porque lo que Jesús ha hecho, nosotros también tenemos que seguir sus pisadas, pero no en la magnitud tan grande que Él tuvo que pasar. Una agonía así tan terrible, Dios mío, que hasta el momento millones y millones de ángeles adoran al Jesús. Y cuando nosotros entendamos toda la magnitud de lo que ha sucedido, no vamos a dejar de adorarlo y de agradecer lo que Él ha hecho. El Señor dijo, Padre, en otra versión dice, como deseo que me liberes, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Porque era hombre. Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. El Señor no demuestra que era como Superman y que iba a morir y esto. No, Él estaba sufriendo atrozmente, y ahora les explico por qué. Más que cualquier ser humano pudiera sufrir en esos momentos, más que cualquier tortura que pueda existir en la humanidad, porque Jesús no solo estaba sufriendo en su alma, sino estaba en su espíritu. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que aquellos a quienes amaba intensamente, como dice en Juan 1:14, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ustedes dense cuenta, ustedes que son padres, que amen a sus hijos y sus hijos les den la espalda y los escupan y hablen mal de ustedes y los rechacen. Esto era más profundo todavía, porque Jesús dice que por Él hemos sido creados, para Él y por Él. Entonces Él sabía lo que le esperaba. Era un dolor en su alma y también toda la agonía que iba a pasar en esa cruz, la humillación, las burlas, los maltratos, todas las cosas que le dijeron, hermanos. Y la más terrible agonía, porque Él, desde ese momento que estaba en Getsemaní,
Él estaba ya cargando con nuestros pecados. Yo no puedo imaginar cuán difícil ha sido que Él lleve nuestros pecados sobre sus hombros. Y que los lleve por amor, porque no había en nosotros ni pizca de gratitud. Ni siquiera sus discípulos fueron capaces de permanecer con Él vigilando, porque se durmieron. No entendieron el momento que estaba pasando su maestro. No entendieron el momento tan complicado, un desenlace tan grande que estaba pasando. No entendieron, queridos hermanos, algo atroz. ¿Qué nos enseña el Getsemaní? Es que nosotros tenemos que aprender a vivir todo el tiempo con el modelo de esta oración. Esta oración es decirle: Señor, si tú lo amas a Dios, si lo has conocido personalmente, si tú te has encontrado con Él, si de verdad, auténticamente tú sabes que eres su hijo, entonces tú tienes que orar no solo cuando viene Semana Santa o cuando hay un momento crucial en tu vida, sino todos los días decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque hay momentos muy difíciles en la vida donde tenemos que afrontar situaciones fuertes, la muerte de un ser querido, la enfermedad, algo terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir en el Espíritu a Getsemaní y orar y clamar y decirle: Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Cumple tu propósito en mi vida. Haz lo que tú quieras, Señor. Cumple lo que tú te has propuesto hacer conmigo. Era tan terrible, hermanos queridos, esta agonía, que en Lucas capítulo 22, en el verso 43, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, porque ya no podía, estaba demasiado agobiado el Señor, para fortalecerlo y consolarlo. Yo no sé si sus discípulos habrán visto esto, pero si Lucas escribe es porque lo vieron, es porque fueron testigos. En Lucas está. Saben, hermanos, tenemos que perseverar. El Señor no huyó de la prueba, no huyó. Él aceptó la prueba con amor, por compasión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho: Señor, no aguanto, no soporto, no puedo yo llevar esta carga? Y saben, lo que más le dolía y le atemorizaba al Señor, porque Él era hombre, y hay que ver que, como dice, en su alma Él tenía una gran angustia, y era que Jesús tenía temor. ¿Y cuál era su máximo temor? Su máximo dolor. No solo que toda la humanidad le iba a dar la espalda, que sus propios discípulos lo iban a dejar solo, no solo eso, sino que su Padre, el Padre, tenía que por un momento ocultarse de Él. ¿Saben lo que eso significa? Su Padre, con el cual Él siempre estaba conectado, siempre. De Él recibía la fuerza, del Padre recibía la fortaleza. Porque Dios no podía, en algún momento cuando Él estaba en la cruz, y Jesús sabía eso, el Padre no podía estar cerca de Él, porque Jesús estaba cargando
cada uno de nuestros pecados. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Él es santo, santo. Pero Jesús, por amor a nosotros, estaba llevando, siendo inocente, Él inocente, iba a cargar los pecados y por tanto Dios se iba a retirar. Por eso Él dijo: Dios mío, recuerda por qué me has desamparado. Pero en el fondo era porque Él conocía y sabía que Dios no podía. ¿Y cuánto habrá sufrido el Padre de dejar a su Hijo? No podemos entender el sufrimiento de nuestro Creador y Padre, ni podemos llegar con nuestra escasa razonamiento a entender lo que sufrió Jesús. Pero en el Espíritu nos podemos un momento trasladar a este momento tan crucial en la vida del Señor. Y es que el Señor nos está diciendo: yo he sufrido mucho más que cada uno, cualquiera de los seres humanos. Es muy importante entender esto, hermanos, muy importante, porque realmente, miren lo que dice en Marcos, capítulo 14, versículo 33. Cada uno de los evangelios nos describe de acuerdo a su forma de ser, cada uno de estos escritores, el dolor que sufrió el Señor. Y dice: tomó consigo, versículo 33, a Pedro, Jacobo, Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dijo: quédense aquí, velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró y le dijo si es posible que pasase de él de aquella hora. Pero le dijo algo en el verso 36: Abba Padre, papito querido, todas las cosas son posibles para ti. Escucha esto. Este es el modelo de oración que tú tienes que llevar en los momentos de mayor dolor. Te postras y le dices: aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muchas veces tenemos que pasar momentos de mucha angustia, hermanos, que no lo entendemos en el instante que lo pasamos, pero después el Espíritu Santo nos va a revelar. Si tú estás pasando un momento de angustia por algo injusto, por algo que es demasiado injusto contra tu vida, tal vez en tu familia, en tu matrimonio, en lo que sea, tienes que decir como el Señor: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta, pero no se haga lo que yo quiera, sino tu voluntad. Yo no entiendo esto, pero te lo pongo delante de ti. ¿Saben? Esta es la mayor lección de obediencia y de entrega a Dios. Y todos los años escuchamos como una rutina y se nos ha hecho casi como algo que, ¿no?, a veces escuchamos en las radios y todo esto. Pero esto significa una agonía tan tremenda y tan intensa que refleja la profundidad del amor de Dios. Cuánto te ama Dios, que te perdona tu infidelidad, que te perdona. El Señor nos perdona y nos ha dado la oportunidad única, inigualable. No dejes pasar este tiempo
No te apartes de la gracia de Dios. No dejes que tus impulsos y la humanidad tuya te lleven a descuidarte de esta salvación, de esta revelación tan grande. Es una revelación, hermano, tan profunda. ¿Qué haces cuando tienes una prueba? Una prueba que viene en el momento menos pensado, en el momento en que tal vez tú estás más allegado al Señor, en que tal vez estás buscando a Dios con todo tu corazón y le estás sirviendo, y viene una prueba terrible. ¿Qué haces? Esos son exámenes, son pruebas, son momentos decisivos en nuestra vida, que si no aprendemos a responder adecuadamente, podemos perder todo. Y Jesús no solo sabía lo que le iba a venir, sino que tenía que dar todo. Nosotros a veces nos cuesta dar un poquito nuestro sentir, nuestros afectos, un poquito. ¿Y cuánto nos cuesta? El Señor tuvo que dar todo, mis hermanos, sin tener Él culpa, sin tener Él ninguna falta. Por eso mismo tenía que darlo todo, y lo dio todo con mucho dolor, porque no dice la Biblia que lo dio Él tranquilo, no, lo dio con el dolor de su alma, porque Él fue hombre. Aunque era Dios, era hombre. Y muchas veces nos cuesta sufrir, nos cuesta sacrificarnos por otros, aún por nuestra propia familia nos cuesta sacrificar. Tenemos que reconocer que no nos gusta hacer un sacrificio por nuestros semejantes, que mucho dolor muchas veces nos lleva a desesperarnos y a decir: ¿será que Dios está conmigo? Jesús nunca dudó. Jesús sabía que su Padre estaba atento. Tomemos ese modelo del Señor y leamos lo que dice en Hebreos 5. Escuchen esto, porque esta es la clave por la cual el Señor Jesús tuvo que pasar toda esta situación. Y Él demostró a la humanidad y a la creación todo lo contrario de lo que hizo ese ser maligno que se rebeló contra Dios. La rebeldía, la desobediencia es muy peligrosa y te lleva a la total destrucción, te lleva al caos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, cuando Él era hombre, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, hijo, el primogénito de Dios, el Padre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, nuestra obediencia tiene que ser probada, porque la fe sin obediencia no es fe. La fe sin obediencia es solamente una presunción. Es algo que no tiene valor. Jesús dice claramente que por lo que Él padeció, aprendió a obedecer.
Y yo les hablo con la claridad que la Biblia nos está exponiendo la palabra. No estamos aquí para no tener problemas, para no padecer, para no sufrir. Estamos aquí para caminar con Dios. Y para caminar con Dios, aún en las pruebas y en los momentos más críticos de la vida, tenemos que aprender a levantarnos de cualquier crisis, de cualquier situación, por más difícil que sea. Decirle: Señor, si tú quieres que pase esto, que se haga tu voluntad, pero dame fuerza, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame a no retroceder, a no dudar, a que no se apague mi entusiasmo de amarte, de buscarte y de servirte. Amén. Porque hay muchos cristianos que empezaron con todo el impulso y todo el deseo de su corazón y pensaron que todo iba a ser como una taza de leche tranquilo. Pero la Biblia no nos dice eso. Y si alguien les ha predicado eso, es mentira. El cristiano tiene que aprender a obedecer, y aprender a obedecer es costoso. Si a Jesús le costó, ¿cuánto a nosotros nos va a costar? Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánto sacrificio vamos a tener que pasar para obedecer al Señor. Pero ahí está el punto clave de todo, es que aprendamos a ser fieles al Padre, aprendamos a ser leales a Él y sepamos aprender a obedecer. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.